Damos gracias a Dios en esta hora por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Darle gracias a nuestro pastor por invitarme a participar en esta hora. Y a ustedes, hermanos, por venir hoy. Porque parece que cuando me toca a mí casi no viene nadie. Sí, pero hoy, gracias a Dios, hay bastante asistencia. Damos gracias a Dios porque están ustedes aquí, hermanos. Y espero, hermanos, que la palabra de Dios, no lo que yo diga, sino que la palabra de Dios, hermanos, traiga enseñanza a su vida y firmes deseos, ganas, le dicen otros, de colaborar en la iglesia al lado de nuestro pastor. Como se habrán dado cuenta, hermanos, la meditación de hoy tiene que ver con Josué, quien fue un siervo de Dios, al que le tocó terminar lo que Dios empezó con Moisés. ¿Se acuerdan cuál fue el trabajo de Moisés? Sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y fue una tarea sencilla, facilita. A tal grado que tuvieron que venir plagas sobre Egipto, y hasta que vino la muerte de los primogénitos es cuando los dejan salir, ¿sí? Y hermanos, salieron, ¿cuántos se imaginan que salieron? Si llegaron como 70. Cuando llegaron a Egipto eran más o menos por ahí de unos 70. ¿Cuántos crees que salieron? Aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente. Dice la palabra de Dios, creo que está en Éxodo 12:37, si mal no recuerdo, habla de 600,000 hombres de a pie. Y hermanos, 600,000 hombres, añádanle cuando menos una mujer a su lado, ya son 1,200,000. Añádanle un hijo, 1,800,000. Me imagino que no tenían un hijo, ¿verdad? Había unos que tenían, pues yo creo que hasta 10 o más, no sé. Y había otros que a lo mejor sí tenían pocos, pero era un pueblo grande, un servicio grande, que le permitió a Moisés y luego a Josué concluir esta labor. A Josué le tocó, bueno, Moisés los rescató. Moisés y Josué son tipos de Cristo, porque Moisés los saca de la esclavitud y Josué los mete a la tierra prometida, y Cristo nos rescata de la esclavitud del pecado y nos da entrada, ¿dónde? En las moradas celestiales, hermanos. El nombre de Josué significa, bueno, viene del hebreo Yehoshua, que significa Jehová es salvación. Jesús también significa lo mismo, hermanos, ¿sí? Y hermanos, Josué fue hijo de Num, de la tribu de Efraín. Y originalmente ese no era su nombre era Oseas. Si ustedes buscan Números 13:16, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Y le puso este nombre de Josué, hermanos, como testimonio de la salvación y fidelidad de Dios sobre su vida. Hermanos, cuando hablamos de Josué, recordamos casi siempre los versículos del capítulo 1. Bueno, al menos a mí, al menos un servidor, recuerda mucho, casi siempre estos versos del capítulo 1. Y me hace recordar una etapa de mi vida cuando fui joven, hermanos. Hará cosa de 2, 3 años, como 45, hermanos. Sí, más o menos. Por ahí yo tenía como 17, 16. Yo empecé a ir a Unión de Jóvenes ya grande. Era rebelde, no quería, pero el Señor me llevó y me llamó para servirle. Y hermanos, este capítulo 1 lo leíamos mucho ahí en Unión de Jóvenes. No les voy a decir que cada semana, pero era muy seguido que se leían estos pasajes en Unión de Jóvenes. Y hermanos, creo que nos sentíamos como Josué, o que éramos Josué,
pero a nosotros no nos pidió que metiéramos un pueblo a la tierra prometida, pero sí nos pidió que predicáramos su palabra y que de esa manera gente viniera al conocimiento de Cristo Jesús. Hoy en día, hermanos, todavía es muy satisfactorio leer las palabras que Dios dijo a Josué, porque hoy entiendo que no solo se las dijo a Josué, te las está diciendo a ti, mi hermano, a ti y a mí. Y recuerdo, hermanos, esas palabras tan hermosas que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tu Dios Todopoderoso está contigo. Y dice, y nadie te podrá hacer frente. Y le dice, la prueba es que como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y luego vienen esas otras palabras hermosas que dicen, no te dejaré ni te desampararé. Y hermanos, qué hermoso saber que tenemos un Dios que cumple su palabra y que a lo largo de los años podemos ver que Él sigue fiel, que Él sigue firme y que nosotros a lo mejor podemos irnos, podemos alejarnos, pero Él está firme. Y cuando andamos lejos, Él nos llama con cuerdas de amor y nos trae nuevamente a su redil, a su iglesia. Luego le dice unas palabras en el verso 6 del capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Se requiere ser valiente para ser un hijo de Dios. Se requiere ser valiente, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces la conocemos y no la hacemos. Y le dice, esfuérzate. ¿Y cuál es la intención de esa palabra? Pon un poco más de fuerzas en lo que estás haciendo, ¿sí? Y hermanos, tenía que esforzarse, tenía que repartir la tierra a las tribus, hermanos. Dice, la cual juré a tus padres que la daría a ella. Y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿sí? A veces a nosotros nos dicen, échele ganas, ¿verdad? El Señor nos dice, solamente esfuérzate. Dice, y sé muy valiente. Y hermanos, se requiere valor para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Se oye fea esa palabra, pero es izquierda, ¿sí? Diestra, derecho, no te apartes. Y hermanos, estaba pensando yo que si tomara 2 puntos, la diestra y la siniestra, y me fuera por el centro, ¿saben qué se formaría? Una recta. Y así quiere el Señor que vayamos por el camino recto, ¿sí? Sin apartarnos ni a un lado ni a otro. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y le dice, ¿para qué es esto? Para cuidar, fíjate, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque entonces, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermanos, el Señor aquí nos está dando la clave del éxito. ¿Quieres ser exitoso en la vida, hermano? Haz lo que está diciendo el Señor, hermanos. Y se lo vuelve a repetir en el verso 8. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sí? Nunca se apartará. Que hablen entre vosotros con salmos, con cánticos espirituales, con himnos espirituales entre vosotros. Nunca se apartará de tu boca este libro. De día y de noche meditarás en él. ¿Y qué le dice otra vez? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, hermanos, te saldrá bien. ¿Quieres que te vaya bien en la vida, hermano? Ahí está el secreto. Haz la voluntad de Dios en tu vida y verás cómo el éxito vendrá a tu vida. Yo no te digo que el dinero, pero sí el éxito. Tendrás una vida en paz, feliz, contento, de servir a nuestro Dios. Y el verso 9, que casi no lo sabemos todos de memoria, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y hermanos,
palabras dichas a Josué, pero el Señor también a nosotros nos ha dado estas palabras, ¿sí? Porque Él nos dijo, he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días, hasta el fin del mundo. Ahí en los últimos versos de Mateo, ¿sí? Hermanos, Josué sirve a Dios desde su juventud. Dirán algunos de ustedes, bueno, ya la libramos, ya estamos un poco más grandes. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Hay algún viejo aquí? ¿Hay alguno? Todos estamos muchachos, ¿no? ¿No? ¿Sí? Vean. Yo los más jóvenes los veo casi niños. Estamos jóvenes todos. ¿Nos podemos mover? ¿Nos podemos valer por nosotros mismos? Gracias a Dios por esa bendición. Eso quiere decir que estamos jóvenes, hermanos. Pero bueno, Josué, aparte, en su juventud, ¿sí?, tuvo la oportunidad, hermanos, de acercarse a Moisés y que él lo tomara como un discípulo y que él lo encauzara en el trabajo del Señor. En Éxodo 24:12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Hermanos, Josué tuvo una bendición muy grande que no todos pudieron ver. ¿Qué pudo ver Josué, hermanos, que traía Moisés en mano? Las tablas de la ley de Dios para nosotros, ¿sí? Y hermanos, eso lo recibió ¿por qué? Por ser un servidor, ¿sí?, de Dios y de Moisés. Josué, hermanos, se mantuvo cercano al tabernáculo de reunión, en la presencia de Dios, mostrando un corazón dedicado al servicio divino. Dice 33:11 de Éxodo, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Tú cada cuánto vienes al templo, mi hermano? No me contesten, no es para que me contesten, ¿sí? Pero él dice, no se apartaba, en las cosas de Dios quería estar. ¿Recuerdan un jovencito que se le perdió a sus papás y que cuando lo encontraron, ¿dónde estaba? En el templo. Y cuando le dicen, ¿qué pasó?, ¿qué les contestó? Porque en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermanos, ojalá nosotros también tengamos esa necesidad de estar en los negocios de nuestro Padre Celestial y de asistir y de compartir y de participar en las actividades, de servir a nuestros hermanos, de servir a Dios a través de nuestros hermanos. Hermanos, Josué tomó la decisión de servir a Dios al lado de Moisés, de ser su ayudante. Hermano o hermana, usted en esta iglesia, ¿al lado de quién quisiera servir? ¿Al lado de quién quisiera aprender, hermanos, en esta iglesia? ¿Al lado de quién desearía usted que le orientaran para servir mejor a nuestro Dios? Así sí me pueden decir. ¿Al lado de quién? ¿De nadie? De nuestro pastor. Yo pensé que todos iban a decir eso, hermanos, que al lado de nuestro pastor. Claro que sí, mis hermanos, ¿sí? La mayoría yo creo que contestaría que con nuestro pastor o con otro hermano o hermana consagrados también al servicio de él.
Mis hermanos, esto me hace ver que todos en esta iglesia somos llamados a ser de ejemplo. Todos en esta iglesia somos llamados a ser de testimonio, para que los que vienen detrás, los más jóvenes, incluso los niños, ¿sí?, vean nuestro testimonio y vean que nuestro testimonio es el verdadero de un hijo de Dios. Porque esto es lo que van a aprender, hermanos. El testimonio que vean. Y los que tienen hijos, ahí en su casa, es importante que también den ese testimonio de ser hechos hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Dar ese testimonio en casa es importantísimo para que los hijos cuando crezcan estén alabando y glorificando en el templo el nombre de Dios. Hermanos, a pesar de estar en las actividades del templo de Dios, cuidando el tabernáculo fuera del campamento, y a lo mejor le tocaba estar solo, lejos, Josué lo quiso hacer, pero a pesar de estar trabajando en esas situaciones y acompañando a Moisés, vean que Josué fue un guerrero también valiente. Fue elegido por Moisés, hermanos, para liderar los ejércitos de Israel. Y a Josué, hermanos, por eso el Señor le dice, sé muy valiente, y él era valiente, hermanos. Josué no le importaba poner en riesgo su vida. Hermanos, cuando se va a una guerra, ¿qué es lo que se espera del que va a la guerra? De que el Señor señale su campo ahí, su lugar en ese campo de batalla, probablemente. ¿Sí? Y a Josué no le interesó, hermanos, no le interesaba. Él puso su vida, ¿sí?, por servir a Dios, por servir a su pueblo. ¿Sí? Como dijera el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Y el morir es ganancia. Y hermanos, Josué estuvo en muchas guerras, como 31 más o menos, pero a mí esta se me hace especial, hermanos. La batalla contra los amalecitas en Refidín. Vemos al pueblo de Dios, hermanos, organizados para ayudar. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, en el pasaje del capítulo 17 de Éxodo, versos 9 al 13, dice: y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hermanos, a Josué le tocó lo difícil, ¿no? A Josué le tocó, Moisés le dije, escógenos varones. Y fue y escogió. Y le dice, sal a pelear. Tú eres el que va a pelear. ¿Estaba arriesgando Josué nada más su vida? Claro que no, hermanos. Si eran derrotados, todos iban a padecer lo mismo. Pero en este caso, a Josué le tocó pelear. Pero Moisés, ¿qué le tocó hacer, hermanos? Sencillito, ¿verdad? Estaba facilito. Levantar la vara de Dios. ¿Sí? Levantar la vara de Dios, mis hermanos. ¿Quién no podrá hacer eso? ¿Quién no podrá levantar la vara de Dios? ¿Cuántas horas, hermanos? ¿Todo el día? ¿Todo el día?
Y cuando los amalecitas estaban venciendo, yo creo que volteaba a Josué y veía que a Moisés se le estaban cayendo las manos. Y yo creo que desde allá donde estaba le gritaba: Moisés, levanta las manos. Porque estamos perdiendo. Porque cuando la vara de Dios se levanta, ¿sí?, el poder de Dios se manifiesta. Y hermanos, yo digo que este fue un trabajo de equipo. Porque entonces Aarón y Hur, al ver esta situación, ¿qué hicieron? Tomaron una piedra grande, me imagino yo, y sentaron a Moisés ahí. Y entonces, uno a un lado y el otro al otro. ¿Y qué hicieron? Le tomaron de la mano y levantaron la vara de Dios entre todos. Hermano, ¿cuánto tiempo duraremos con una escoba aquí? Que es un instrumento de sacrificio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duraremos con una escoba así? Pues la levantamos rápido, ¿verdad? Si a veces sin peso nos dicen que pongamos las manos al frente y en un ratito ya se nos durmieron los brazos y los bajamos y estamos ahí sobándonos porque estamos todos adoloridos. ¿Cómo terminaría Moisés? ¿Cómo terminaría Aarón y Hur? Cansados, sí, pero con la gran satisfacción de haber servido a Dios en obedecerle, en obedecerle. Pregunto, en nuestra iglesia, hermanos, ¿quién está como Moisés, con las manos arriba? ¿Quién está en nuestra iglesia como Moisés con las manos arriba? ¿Sí? Imagínense, hermanos, que le toca cargar esta Biblia. Está pesadita, ¿eh? ¿Quién está? El pastor, ¿verdad? Es el blanco de Satanás. Porque si Satanás tumba al pastor de una iglesia, si lo hace caer, ¿qué va a pasar con la iglesia? Se va a desanimar, se van a venir abajo, ¿sí? Se van a venir abajo. Hermanos, pero en esta iglesia, yo espero también que haya Aarones y que haya Hur. ¿Y qué van a hacer esos hermanos? Ayudar, ¿verdad? ¿Cómo se ayuda, hermanos? Orando y trabajando, orando y sirviendo, hermanos. Espero que haya y que seas tú, hermano, el que puedas ver la necesidad en que cae de repente nuestro hermano pastor cuando está así con las manos levantadas, ¿sí? Y vengas y le digas: hermano, aquí estoy yo para apoyarle. ¿Y cómo puedes apoyar al pastor, hermano? Sí, le puedes decir: hermano, su ministerio es de bendición para mi vida. Hermano, su predicación hoy estuvo muy bonita, llegó a mi vida. Hermano, la enseñanza de la clase que nos dio estuvo excelente. Hermano, el estudio bíblico que tuvo el sábado ha sido de bendición también para mi vida. Pero para que te des cuenta tienes que venir, también, aparte. Porque si no vienes, pues no te das cuenta de las necesidades. Y es como si no te interesaran las cosas de Dios. Hermanos, decirle: hermano pastor, aquí estoy presente. Estoy a su disposición, al servicio de las actividades de la iglesia. ¿En qué quiere que le ayude? ¿En qué quiere que le ayude? ¿En qué quiere que sirva? Hermanos, como iglesia debemos animarnos los unos a los otros. Y si alguien necesita que oren por él, que le visiten, que le escuchen, sepan, hermanos, que sus hermanos de Betel, de esta iglesia, estarán prestos para ayudarnos. Tendamos una mano a nuestro hermano en la medida de nuestras posibilidades. Y hermanos, se siente uno reconfortado cuando vienen los hermanos y te ayudan y son de bendición para tu vida, porque es algo que yo ya experimenté, que nuestros hermanos nos acompañaran, nos hicieran fuertes,
porque a veces viene la tristeza y la desesperanza, el desconsuelo, pero tus hermanos te ven y se pueden acercar con esa confianza de levantarte y de sacarte adelante con la ayuda del Señor. Fue un guerrero, Josué. Hermanos, también Josué es un ejemplo de fe en medio de la incredulidad. No sé si ustedes recuerden, cuando llegaron a la tierra prometida, que venían todavía con Moisés, ¿sí? Y hicieron un plan y dijeron, vamos a mandar uno de cada tribu para que exploren la tierra prometida. Y entonces hay dos personajes que destacan de los demás, Josué y Caleb. Y hermanos, después de ir a revisar la tierra prometida, fueron los únicos que traen un reporte de fe, de confianza en que Dios les entregaría la tierra prometida. Mientras los otros 10, hermanos, esparcieron temor. ¿Qué dijeron? La tierra por donde pasamos sí es buena. ¿Pero qué? Hay gigantes, hermanos. Como si los fueran a cargar, ¿verdad? Hay gigantes ahí, van a acabar con nosotros. Sí. Y hermanos, Josué declara con fuerza y con firmeza que si Dios se complacía en ellos, Él mismo los introduciría a la tierra que fluía leche y miel. Solo tenía el pueblo que obedecer a Dios, ser obediente al Señor, hacer la voluntad de Dios. Números 14, 6 al 9, y Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es buena en gran manera. Hermanos, la bendición que te da Dios, ¿cómo es? Es buena, hermanos. Es buena la bendición que Dios te da, ¿sí? Y dice en el verso 8 de Números 14, si Jehová se agradare de nosotros. ¿Y cómo se agrada a Dios de sus hijos? Cuando hacen ¿qué? Su voluntad, ¿verdad? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Y le dice al pueblo, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, dice, los comeremos como a pan, son tan blanditos que como un pan no lo comeremos. ¿Y cómo se come el pan, hermanos? ¿Fácil o difícil? Y más si es de la panadería de nuestro hermano Santiago, ¿verdad? Más fácil se come, ¿sí? Acompañado o solo. Ya ustedes saben, no los comeremos, dice, como a pan, porque reconoce que ellos ya han sido desamparados de sus dioses, que ellos ya no tienen confianza en nadie, ¿sí? Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les temáis. Hermanos, dicho de otra manera, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Si Dios está contigo, hermano, ¿quién te puede hacer algo? Y cierto que vamos a pasar por etapas difíciles en la vida, porque el Señor mismo dijo que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicción y dolor, pero que confiáramos. Él había vencido y como Él ha vencido, nosotros también, hermanos, venceremos en su nombre. Por causa de su fidelidad, hermanos, Josué y Caleb fueron los únicos de aquella generación que entraron en la tierra prometida, mientras los demás perecieron en el desierto. Por último, Josué en este capítulo 24 convoca al pueblo en Siquem y renueva el pacto con Dios, recordándoles, hermanos, la fidelidad del Señor desde Abraham hasta ese día. Josué, siendo un hombre grande, hermanos, como de 110 años, más o menos como ¿quién? No, pues no habemos, ¿verdad?
si acaso de 80 tendremos aquí. Sí, yo ya ando en los 60 y tantos, hermanos, más tantos que 60, ¿sí? Pero siendo un hombre grande, hermanos, de 110 años, todavía tiene esa fuerza, hermanos, esa fuerza que da una vida de servicio y fidelidad a Dios para convocar a su pueblo y recordarles que todo lo que tienen, hermanos, que todo lo que han conseguido es por el poder de Dios, no es por su esfuerzo, no es por lo inteligente que ellos hayan sido, sino por el poder y la bendición y la misericordia de Dios. Y luego, hermanos, con palabras llenas de convicción y compromiso, proclama: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Temed a Jehová, honrad a Jehová, adorad a Jehová, respetad a Jehová. Y dice, servirle con integridad y en verdad. Y para poder servir, hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Quitar lo que nos estorba. Y dice, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y cuando los hayas quitado, dice, y servid a Jehová. Y los invita, hermanos, a tomar una decisión. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero luego dice unas palabras hermosas, hermanos. Pero yo, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y todos los que están en mi casa, fíjense el compromiso tan grande de mis hijos, mis yernos, mis nueras, que viven conmigo, de mis nietos, todos ellos van a servir, ¿a quién? A Jehová. Ojalá, hermanos, ese pueda ser nuestro pensamiento y nuestro sentir también, que todos los que viven en nuestra casa puedan servir a Jehová.